El comienzo de 2025 ha sido ardiente si se lo preguntamos a las refinerías y a los depósitos de petróleo y combustibles rusos. La llegada de Trump a la Casa Blanca y el continuo run-run de negociaciones han hecho que Ucrania apriete el acelerador y golpee con fuerza un sector clave para Rusia, la industria del petróleo. Pero, ¿qué objetivos han sido atacados? ¿Se puede saber cómo afectan las caídas de restos de drones en las refinerías a la economía rusa? ¿Notará el rusito de a pie en su bolsillo estos ataques? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de la ardiente campaña ucraniana contra depósitos, refinerías, vamos, contra todo lo que tenga una gotita de petróleo, combustible o similar. Y con novedades incluidas porque por primera vez el pasado lunes Ucrania atacó una unidad de gasificación causando unos daños, destrozos considerables. Pero bueno, perdón. He metido la pata hasta el fondo, porque todos estos daños, explosiones, incendios, no son causados por drones, son causados por los restos de los drones que son hábil y perfectamente derribados por la sin par defensa antiaérea rusa. Ya sabemos que son más peligrosos los restos de los drones que un bidé lleno de pirañas. Y es que con la llegada de 2025, los ataques ucranianos a todo tipo de instalación que tenga algo que ver con petróleo, combustible o similares se ha incrementado espectacularmente. Lo mismo pasó a principios del año pasado, de 2024. Si nos fijamos en este gráfico del medio ruso Agencia, vemos que en los meses de marzo, abril y mayo, los ataques a refinerías y similares fueron abundantes, pero luego cayeron. Y si recordáis, fue más o menos por aquel abril cuando se filtró la noticia de que Estados Unidos había pedido a Ucrania que no siguiera atacando este tipo de instalaciones porque temía el aumento de los precios del petróleo, cosa que no ocurrió. La llegada de Trump a la Casa Blanca parece que ha supuesto la apertura de la temporada drónica sobre las instalaciones petroleras rusas. Si volvemos a mirar el gráfico, vemos que solo en el mes de enero de 2025 hubo 7 ataques de consideración, y hay que añadir los que llevamos en el mes de febrero. En total, hasta la grabación de este vídeo, yo llevo contabilizados 10 ataques sobre refinerías o depósitos de combustible rusos. La temporada de caída de restos comenzó bien pronto. Allá por el 4 de enero, drones ucranianos volaron 900 kilómetros nada más sobre Rusia hasta alcanzar el puerto marítimo más grande del norte del país, el de Ust-Luga, en la región de Leningrado. Entre los premiados con la caidita de restos encontramos un clásico, los depósitos de Engels en la región de Saratov. Además, este mes de enero ha sido especialmente lluvioso por esa zona porque cayeron restos el 8 de enero, estas imágenes corresponden a ese día, y el 14 de enero, que son estas imágenes que veis en pantalla. Estos ataques iban dirigidos a la zona del depósito de petróleo de la planta Crystal de Rosdeserv, donde se acumula el combustible para la base aérea Engels 2, desde donde se envían los bombarderos Tu-95 y Tu-160 a bombardear Ucrania. Yo desconozco el punto de salida de estos drones, pero para que os hagáis una idea, desde Kiev hasta Engels hay nada más y nada menos que 1095 kilómetros, lo que no deja de ser una distancia enorme para unos drones grandes, pesados, lentos, pero que la defensa antiaérea rusa es incapaz de derribar. También se registraron fuertes caídas de restos en Ryazán, donde la refinería sufrió 2 ataques casi consecutivos. Las noches del 24 de enero y la del 26 de enero, la defensa Pechil rusa se encargó de destruir la amenaza. La refinería de petróleo de Ryazán es una de las 4 refinerías de petróleo más grandes de Rusia. Allí se produce combustible diésel y combustible para aviones. La empresa es capaz de procesar hasta 17 millones de toneladas de petróleo al año. Bueno, era capaz de procesar hasta 17 millones de toneladas. Una parte se exporta, pero la otra se utiliza para abastecer al ejército ruso. 2 ataques casi consecutivos
que dejaron las vergüenzas de la defensa antiaérea rusa al aire. La distancia entre Kiev y Ryazán es de unos 775 kilómetros. Y podríamos seguir. La refinería de Lizki, la refinería de Kaluga, pero también otros objetivos fuera de lo que es el mundo petrolero. Por ejemplo, la fábrica de Kremniel, pues que produce diodos, transistores, circuitos integrados, mucho tema de electrónica y que es muy importante para el ejército ruso. Estoy tirando de memoria, pero a mí me salen 5 ataques ucranianos a esta fábrica, lo que nos da una idea de lo importante que es para la industria bélica rusa y, por supuesto, lo importante que es para Ucrania golpearla repetida y constantemente. Este ataque dolió especialmente a toda la fanaticada Z, que se quejaba amargamente de que no se habían puesto defensas para proteger una industria que es clave, que es vital para el ejército ruso. Incluso habían proyectado una especie de cúpulas protectoras y se las habían presentado a los dueños de la fábrica. La respuesta, como estáis viendo ahora, no fue muy satisfactoria. Son unos locos. Incluso fuimos a su fábrica, hicimos cálculos preliminares, acordamos que cumplimentarían las especificaciones técnicas que habíamos elaborado para ellos. Y cuando se fueron, hubo silencio. Silencio a todos los niveles. Y este es el principal y prácticamente el único fabricante de componentes microelectrónicos del país, una empresa privada. Dicen que nadie da ayuda estatal para la creación de protección. Esto es clave porque desde el gobierno ruso se prometió protección para refinerías, depósitos de petróleo, hidrocarburos, pero al final esto es una cuestión de número y al final la mayoría de las instalaciones se quedaron sin protección. Algunas instalaron unas redes antidrones que, bueno, con el tiempo se ha visto que no son muy efectivas. Estos que estáis viendo son los depósitos de petróleo de Voronezh Nefteprodukt en Lizki, que fueron atacados el pasado 20 de enero. Al menos 3 tanques fueron completamente destruidos y ni siquiera la famosa defensa antidrones ayudó. Febrero, como ya he comentado, ha seguido por los mismos derroteros. El 3 de este mes, la planta de procesamiento de gas de Astrakhan recibió la visita de drones. Según Reuters, por lo menos hasta junio no podrá volver a prestar servicio con normalidad, con lo que ello supone de pérdidas económicas. Aunque esta versión, tengo que decirlo, está en duda porque los habitantes de las localidades cercanas a la planta se quejaban el pasado miércoles de un fuerte olor a gas en el aire. Las autoridades regionales confirmaron que Astrakhan estaba cubierta por una nube de gas natural. Según el gobernador Igor Babushkin, esto se debía a los trabajos de recuperación de la planta de procesamiento de gas, propiedad de Gazprom. Las antorchas de la planta se apagaron debido a la paralización de los trabajos, luego se volvieron a encender. Pero, oye, que no se preocuparan, que los habitantes de la zona no se preocuparan, que ese gas natural que flotaba en el ambiente no era para nada tóxico. Y tóxico, lo que se dice tóxico, no es ver Crónicas de la Estepa Rusa, excepto si eres un putinejo recalcitrante. Ahí sí pueden darse casos de úlceras y malestar general al escuchar cosas así que duelen, ¿no? Pero ya hay 48.000 suscriptores que no tienen ningún tipo de síntoma. Bueno, solo están mejor informados de lo que ocurre por Putinlandia. O sea que gracias por vuestros likes, gracias por vuestros comentarios, gracias por suscribiros y por darle a la campanita. De esta manera ya sabéis que tenéis un nuevo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa, aunque siempre repito, domingo a las 8 de la tarde, vídeo, catacrack, ahí, como clavos. Y si alguien quiere ayudar un poco más, pues siempre se puede hacer miembro del canal o a través de mi PayPal, que os voy a dejar en la dirección, en la descripción y en el primer comentario. Si quiere echar una manita, pues yo encantado de la vida. Y ahora sí, ahora vamos a ver las consecuencias que tiene para la economía rusa esta caída de restos de drones ucranianos. Esta es una de las preguntas que más me hace, ¿no? Si es posible valorar económicamente los daños de estos ataques a refinerías y depósitos. Es posible que algún periodista especializado con contactos pueda dar una cifra. Yo, desde luego, desde aquí, no puedo. No puedo deciros, mira, pues esto les ha costado a los rusos 3.000 millones de euros y un descenso de la producción del 23%. Yo no puedo. Básicamente porque no tenemos datos. Rusia ya desde hace un buen tiempo ocultó los datos de producción de gasolinas y derivados,
calificándola de información sensible para el enemigo, cosa con la que estoy de acuerdo con ellos. A pesar de ello, siempre hay periodistas, siempre salen informaciones, siempre se van conociendo datos sueltos que cuando se van uniendo, más mal que bien, nos permiten saber si estos ataques están afectando o no a la economía rusa. No digo una cifra, digo si afectan o no a la economía rusa. Pero si me tengo que mojar y decir si estos ataques afectan o no a la economía rusa, yo digo que sí. Afectan, no tanto como nos gustaría, teniendo en cuenta que el año pasado Ucrania no pudo atacar todas estas instalaciones como hubiera deseado por la amenaza de Estados Unidos, pues oye, ni tan mal. Y además es que la propia prensa kremliniana lo reconoce. Fijaos lo que dice Kommersant, un periódico económico ruso. Numerosos accidentes en refinerías de petróleo y restricciones a las exportaciones de combustible han tenido un impacto negativo en los volúmenes de refinación de petróleo. En 2024, los suministros de materias primas a las refinerías de petróleo disminuyeron un 2,5% interanual, hasta los 271,4 millones de toneladas. La refinación, según datos del gobierno ruso, cayó un 3,1% hasta 266,5 millones de toneladas, mientras que la producción de gasolina cayó un 6,4% a 41,1 millones de toneladas. Las grandes compañías fueron las más perjudicadas por los ataques. Gazprom Neft redujo los envíos a refinerías propias y de terceros en un 2,2% hasta 34,7 millones de toneladas. Lukoil en un 8,6% hasta 41,5 millones de toneladas y Rosneft en un 7% hasta 68,5 millones de toneladas a lo largo de 2024. Fueron las compañías independientes las que consiguieron estabilizar el mercado, ya que no se vieron afectadas por los ataques ucranianos. Otro dato que nos hace pensar que estos ataques afectan, tal y como decía el artículo de Kommersant, es que las grandes petroleras tenían prohibido exportar durante prácticamente todo el año 2024 combustibles o derivados, para intentar de esa manera evitar que el mercado interno ruso quedara desabastecido. Esto tenía su parte negativa porque cabreaba y mucho a las empresas petrolíferas, que veían que gran parte del dinero que podían ganar exportando, pues no lo ganaban. Aquí el Kremlin hace malabares para contentar a todos. Esta prohibición de exportar se introdujo del 1 de marzo al 31 de agosto, pero el embargo se suspendió desde el 20 de mayo hasta finales de julio, justo en la época en la que los ataques ucranianos bajaron de intensidad. Luego volvió desde el 1 de septiembre hasta finales de 2024. Teóricamente, porque en noviembre pasado y presionado por las empresas, el gobierno permitió a los grandes productores de combustible exportar nuevamente. Y para estos últimos, para los grandes productores, este permiso de exportación ha sido prorrogado hasta finales de febrero de 2025. Esta última prórroga, según Kommersant, ha sido debida a un intento de compensar parcialmente las pérdidas de las empresas rusas debido a las últimas sanciones estadounidenses introducidas el pasado 10 de enero. Otro factor que nos podría indicar si estos ataques son efectivos o no es el precio de la gasolina, ver lo que al rusito de a pie le cuesta llenar el depósito. Como curiosidad, simplemente como curiosidad, hace poco se calculó la inflación en Rusia en toda la era putiniana. Lo que más había subido, como estáis viendo en la tabla, eran los cigarrillos para desconsuelo de Gennady. Sus cigarritos, que habían pasado de costar en 24 años de 7 rublos en 2001 a costar 192 en este mes de enero de 2025. Pero no estamos aquí para hablar de Gennady, sino para hablar de gasolinas y esas cosas. Bueno, total, que según este estudio, la gasolina de I-95 había pasado de costar 9 rublos el litro en 2001 a costar 61 rublos el litro en enero de 2025. Casi 7 veces más. No deja de ser un dato anecdótico. No lo toméis de otra manera, no lo toméis de otra forma, porque en todos los países hemos visto cómo los precios de la gasolina subían y subían y subían y volvían a subir. Pero bueno, vamos a centrarnos. Los ataques a refinerías
¿afectan o no al precio de la gasolina? Si tomamos 2024 como el primer gran año de ataques a refinerías y similares, viendo los datos de Rosstat, y como estáis viendo en la gráfica, los precios de la gasolina en Rusia el año pasado aumentaron un 8% en comparación con 2023. El precio de la gasolina I98 y de grado superior fue el que más aumentó de precio, un 13,8%. El precio del combustible diésel aumentó un 8,8% durante el año, la gasolina I95 un 7,2% y la I92 un 6,9%. Si nos fiamos de los datos de Rosstat en lo referente a la inflación, y hay que hacer un acto de fe, pero gordo, para creerse los datos de Rosstat en ese campo, pues vemos que los combustibles no fue lo que peor se comportó el año pasado, pero también, y repito, excepto los meses de febrero a abril, los ataques ucranianos a todas las instalaciones de gasolina, refinerías, depósitos, sí los hubo, pero no fueron sistemáticos, no fueron continuados, hubo pausas largas que permitieron que las empresas se recuperaran. ¿Y este principio de 2025? ¿Se ha notado? Si hacemos caso a la noticia publicada por Comersante el pasado 6 de febrero, podría decirse que sí, que estos ataques están afectando. Fijaos, dice así la noticia. El precio de la gasolina I95 lleva 11 sesiones comerciales consecutivas en aumento. Hoy, 6 de febrero, el precio de la I95 aumentó, según el índice territorial de la parte europea de Rusia, a 58.257 rublos por tonelada, 1,82% más. El precio de la I92 también está creciendo. Hoy el precio de la marca es de 56.142 rublos por tonelada, un 1,69% más. Para el que no lo sepa, estos precios que acabo de decir son al por mayor, es lo que se paga en la bolsa de San Petersburgo por la tonelada de gasolina, que luego eso se ve reflejado, lógicamente, en la gasolinera. Por tanto, ¿se reflejará esta subida en lo que tiene que pagar el rusito de a pie para llenar el depósito de su lada? Sí. ¿Se notará muchísimo? No. Básicamente porque el mercado está muy controlado por el Kremlin. Evita que se desmadre, que suba muchísimo el precio y que caiga muchísimo el precio. Y el principal factor para evitar estas fluctuaciones se llama amortiguador de combustible o fuel dumper, que básicamente es una subvención indirecta. Fue implementado en 2019 para estabilizar los precios de la gasolina y el diésel. Si los precios internacionales del petróleo suben, el gobierno ruso compensa a las refinerías y a las empresas productoras de petróleo para que tengan en el mercado interno ruso unos precios más bajos de lo que sería lógico por el mercado. Por el contrario, si los precios del petróleo bajan, son las refinerías y las empresas petrolíferas las que tienen que pagar un impuesto extra al Kremlin para, de esa manera, que no pierda dinero. Por tanto, más o menos está balanceada, está controlada. Y además, por supuesto, ni Rosneft, ni Gazpromneft, ni Lukoil, que son las grandes dueñas del mercado, tanto de refinación como de transporte y distribución, pues lógicamente no van a ir en contra de la mano que les da de comer. Fijaos, los datos que os voy a dar ahora son de enero de 2025, con todo este apogeo de ataques a refinerías y similares. Leo textual. Las empresas petroleras recibieron unos 171 millones de euros más del presupuesto que en diciembre de 2024. Y 1.570 millones de euros se destinaron a subsidiar a las refinerías de petróleo. Como veis, en caso de una posible falta de combustible en las gasolineras y la subida de precio consiguiente, el gobierno ruso regaría de rublos a las empresas petroleras lo que hiciera falta para que no se disparara el precio de la gasolina. Por tanto, es verdad que el rusito de a pie notaría esa diferencia, notaría esos ataques, pero tampoco sería una barbaridad. Una campaña continuada, sistemática, en el tiempo, contra este tipo de objetivos, refinerías, depósitos de petróleo, al final causaría una escasez de combustible. Esa escasez de combustible, para que el precio no se dispare,
tiene que ser compensada con dinero que viene del Kremlin. El Kremlin tiene que pagar a las petroleras para que no suban los precios. Con lo cual, al final, en última instancia, lo que estás haciendo es machacar mucho una caja, unos presupuestos que ya están de por sí muy tensionados, muy machacados por los gastos de la guerra. Y tal y como está el Kremlin en estos momentos, quizás el último perjudicado de todos sería el Ministerio de Defensa. Antes dan o empiezan a dar cupones de racionamiento de gasolina a los civiles que quitarles el combustible a los tanques, a los aviones que llevan a cabo las operaciones militares. Por tanto, un mantenimiento en el tiempo de los ataques, más una mayor presión a los petroleros fantasma que distribuyen el crudo ruso por todo el mundo, haría que el Kremlin viera mermar más su caja, sus presupuestos, para intentar mantener una paz social, ¿no? Que la gente no se le rebele porque no puede llenar el depósito. Ucrania sabe que toda la industria del petróleo, toda la industria del refino es el talón de Aquiles ruso. Y además, si mejora, es capaz de mejorar sus capacidades, su propia industria armamentística para no depender tanto de otros países y ser capaz de dar golpes todavía más continuados y más lejanos, porque hay una gran parte a la cual Ucrania no llega, bueno, pues si es capaz de mejorar eso, ser más constante y golpes más lejanos, más potentes, entonces Rusia va a pasarlo mal. Es mi humilde opinión. Yo creo que Ucrania ha entendido que la economía es el punto débil del Kremlin y si no hay factores externos que lo frenen, como ocurrió el año pasado, pues yo creo que Ucrania debe seguir por ese camino, debe seguir golpeando este sector que de verdad es muy, muy, muy importante para la economía rusa. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.